Hola a todos y bienvenidos al curso de crochet para principiantes. Yo soy Jennifer y en esta clase número 9 os voy a enseñar cómo iniciar un proyecto en redondo y en espiral. Es decir, que aprenderéis cómo hacer un anillo mágico o magic ring y después cómo continuar durante 2 filas más en esta técnica. Tenemos dos formas de empezar a tejer en redondo. La primera y la más fácil es empezar como si comenzáramos un proyecto normal en lineal, con un nudo deslizado, como siempre, y con unas cuantas cadenetas. Normalmente son pocas, entre 4 y 6, depende del patrón o de lo que vosotros necesitéis. Yo voy a hacer 6 para que se vea bien, así que vamos a empezar. Hacemos las cadenetas, recordemos no apretarlas demasiado porque luego no podemos insertar el ganchillo. Una vez las tengamos hechas, tenemos que fijarnos en el primer punto que hicimos y aquí tenemos que insertar el ganchillo. Yo lo voy a hacer por detrás, pero en realidad tampoco importa porque esto luego no se va a ver. Entonces insertáis en la primera cadeneta, cogéis hilo y hacéis un punto raso. Así vais a unir las dos puntas y vais a formar un círculo. En este círculo es donde vamos a empezar a hacer los puntos. Voy a hacer una cadeneta porque para este ejemplo voy a hacer puntos bajos. Y los vamos a trabajar en el interior de este círculo. Yo voy a hacer 6 porque normalmente cuando son puntos bajos se hacen 6. Entonces, una vez tengamos los 6 puntos, pues veis, este es el inconveniente de empezar con esta técnica, que este anillo es fijo y no se puede modificar, no se puede agrandar ni empequeñecer. Entonces, este agujero del centro siempre nos va a quedar ahí. Entonces, claro, dependiendo del patrón o del proyecto que queramos hacer, puede ser que ese sea el efecto deseado, pero puede que no. Entonces, si es que no, este agujero va a quedar muy feo. Así que lo mejor es empezar con la segunda técnica. Esta segunda técnica es el anillo mágico. Para hacerlo tenemos que coger el hilo de esta forma y como si hiciéramos un nudo deslizado parecido. Lo pasamos por debajo del primero, enganchamos y al girar cogemos y fijamos. Creo que lo he hecho demasiado rápido. Vamos a repetirlo. ¿Qué os parece? A ver, cogemos con estos dos dedos y lo fijamos de esta forma que quede cruzado por la parte de delante y paralelo por la de detrás. Pasamos el ganchillo por debajo del primer hilo y enganchamos el siguiente. Lo pasamos y dándole la vuelta de esta forma enganchamos el hilo y fijamos. Y así nos queda el anillo mágico. Es mágico, ¿por qué? Porque se puede empequeñecer. Entonces ya no nos quedará ese agujero fijo como en el otro. Así que una vez que tengamos el anillo mágico hecho, vamos a empezar a tejer. Es muy importante decidir qué punto vamos a utilizar primero, porque dependiendo del punto que vayamos a usar, tenemos que empezar con una cierta cantidad de puntos. Aquí os dejo los puntos que son necesarios habitualmente para cada tipo de punto. Puede pasar que en un patrón en concreto os den otras instrucciones, pero lo habitual para que el círculo quede bien formado son estos puntos. Yo para esta muestra voy a hacer medios puntos altos o medias varetas, por lo tanto tengo que hacer 8. Vamos a hacer como si trabajáramos en lineal y fuéramos a dar una vuelta. Tenemos que hacer 2 cadenetas de subida y después empezar a trabajar los medios puntos altos en el círculo. Acordaos de hacerlo siempre por encima de donde están las 2 hebras, porque si no luego no se va a poder empequeñecer. No lo hagáis nunca por la que está suelta, hacedlo por encima de las 2. No os preocupéis si al principio os cuesta un poco o si cuando lleváis 3 puntos veis que la cadeneta queda muy separada del primer punto. ¿Veis ese agujerillo? No pasa nada porque luego como esto
se va a cerrar el círculo y va a quedar apretado, no se va a ver. Bien, pues una vez que tengamos los 8 medios puntos hechos, vamos a tirar de este hilito y veis cómo se va cerrando el círculo. Por eso me gusta mucho más esta técnica que la otra. Una vez hemos llegado al final, tenemos que unir los dos extremos con un punto raso. Tenemos que tener cuidado de no meter la aguja por el agujero que dejan las cadenetas, sino por la segunda cadeneta de las dos que hicimos al principio de subida, por el centro. ¿Veis? Porque si no lo hacemos así y lo hacemos por el agujero, nos puede quedar un espacio ahí un poco raro. ¿Veis? Así queda mejor. Entonces, si vemos que queda un huequito y no nos gusta, pues lo podemos apretar más o menos, dependiendo de lo que necesitemos. Así que vamos a empezar con la segunda vuelta. Volvemos a hacer 2 cadenetas de subida y en la segunda vuelta vamos a hacer un punto justo desde donde sale la cadeneta, porque la cadeneta ya cuenta como primer punto y en esta segunda vuelta vamos a tener que hacer un aumento en cada punto. Es decir, que si tenemos 8 tenemos que acabar con 16. Por lo tanto, tenemos que hacer el punto en el mismo de donde sale la cadeneta para que eso cuente como si fuera un aumento. Y a partir de ahí, en el siguiente, seguir haciendo aumentos hasta completar la vuelta. Recordad que un aumento simplemente es hacer 2 puntos en el mismo punto. Bien, pues una vez hayamos completado la vuelta, tenemos que asegurarnos que tengamos los puntos que queremos, porque al principio es fácil saltarse alguno y luego queda la cosa un poco mal. Así que tenéis que contar que en esta segunda vuelta, si habéis hecho medios puntos altos, tienen que quedar 16. Y entonces cerramos como la vuelta anterior. Hacemos un punto raso en la segunda cadeneta de las 2 que hicimos de subida cuando empezamos la vuelta. Para la siguiente vuelta volvemos a hacer 2 cadenetas. Esto va a ser todas las vueltas porque como estamos trabajando con medios puntos altos vamos a tener que subir 2 cadenetas siempre en cada vuelta. Y en esta vuelta tenemos que alternar un punto normal y un aumento. Por lo tanto, como la cadeneta ya sirve de primer punto, lo siguiente que toca es un aumento, así que no trabajamos en el mismo punto, trabajamos en el siguiente. En ese hacemos 2, que sería el aumento, y luego ya en el siguiente uno solo. Y así durante toda la vuelta vamos a ir intercalando un punto normal con un aumento. Recordad que al principio la cadeneta de subida cuenta como primer punto. Así que el siguiente que toca es un aumento ya en el segundo punto, no en el mismo del que sale la cadeneta. Y solamente tenemos que seguir el mismo procedimiento hasta el final de la vuelta. Nos tienen que quedar al final 24 puntos si hemos trabajado en medios puntos altos. Y llegando al final, pues lo mismo de siempre. Cerramos en la segunda cadena de las 2 cadenetas de subida con un punto raso. Y ya tenemos completa la tercera vuelta. Para continuar haciendo vueltas, el procedimiento es el mismo. Subimos con 2 cadenetas, si es en este punto, si no, las cadenetas necesarias para el punto en el que estéis trabajando. Y después, en la siguiente vuelta, son 2 puntos normales y un aumento. En la siguiente, 3 puntos normales y un aumento, luego 4 y así sucesivamente. Ahora que ya sabemos trabajar en redondo, vamos a aprender a trabajar en espiral. Esta vez voy a trabajar con puntos bajos porque esta técnica se suele utilizar para hacer amigurumis y generalmente se hacen con puntos bajos. Así que recordemos la tabla de antes. Vamos a empezar con 6 puntos bajos. En el centro del anillo, recordad, por encima de las 2 hebras, no por la que está suelta. Y cuando ya los tengamos, cerramos. Y aquí comienza la principal diferencia
de trabajar en redondo a trabajar en espiral. Ahora tocaría hacer un punto deslizado en la primera cadeneta, que es esta pequeñita, pero no. Vamos a trabajar directamente en el primer punto. Y ahí vamos a hacer el siguiente. Recordemos que esta segunda vuelta toca hacer un aumento en cada punto disponible. Es exactamente igual que si trabajáramos en redondo, solo que nos saltamos el paso del punto deslizado y de la cadeneta. Directamente vamos a ir trabajando en los puntos. Por eso es importante que al trabajar en espiral usemos marcadores, porque como trabajamos de continuo, no sabemos el punto exacto en el que hemos empezado. Así que si no ponemos un marcador, nos lo podemos saltar y no sabemos cuándo tenemos que empezar a hacer la siguiente vuelta, que serían espaciados diferentes. Así que como ya hemos hecho un aumento, sacamos el ganchillo si así nos es más fácil poner el marcador y lo ponemos en el primer punto que hemos hecho, o sea, en el que tenemos en el ganchillo, no, en el anterior. Y ahora continuamos la segunda vuelta igual que antes, haciendo un aumento en cada punto. Como estamos trabajando en puntos bajos, al final nos tienen que quedar 12, porque hemos hecho 6 para empezar. Como veis, trabajar en espiral es mucho más fácil porque no hay que ir fijándose en hacer puntos rasos y cadenetas, sino que directamente vamos tejiendo continuamente. Solo tenemos que ir acordándonos de ir cambiando el marcador y nada más. Trabajamos de continuo todo el rato. Entonces, una vez acabamos la vuelta, pues quitamos el marcador y seguimos exactamente el mismo proceso que si trabajáramos en redondo. Ahora la segunda vuelta tocaría un punto normal y un aumento. Así que en el primer punto disponible hacemos un punto solamente, colocamos el marcador, que lo podemos hacer mientras tenemos la aguja puesta, pero yo siempre prefiero sacarla porque se me hace un poco aparatoso con el ganchillo ahí en medio poner el marcador. Así que yo la saco, pongo el marcador y sigo tejiendo normalmente. Recordemos que hemos hecho el primer punto y en el segundo toca el aumento. Vamos a tener que ir haciendo lo mismo como si trabajáramos en redondo igual. El único cambio es sustituir el punto raso que hacíamos al principio y las cadenetas por el marcador. Al terminar la vuelta tenemos que tener 18 puntos si hemos trabajado en puntos bajos y a partir de aquí es seguir el mismo procedimiento que antes. Quitamos el marcador, hacemos un punto, volvemos a poner el marcador y seguimos tejiendo en redondo con el mismo proceso. En la siguiente vuelta tenemos que hacer 2 puntos normales y un aumento, en la siguiente 3 puntos normales y un aumento, en la siguiente 4 y un aumento y así sucesivamente. No olvidéis suscribiros si os ha gustado el vídeo y ya sabéis que podéis encontrarme en cualquiera de las principales redes sociales. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.